Una larga línea de costa en el Mediterráneo con más de 1000 islas, ciudades con mucha historia y una de las mejores calidades de vida. Seguimos en los Balcanes, porque hoy vamos a conocer la costa de Croacia, el último país de Europa en integrar el euro como su moneda nacional. 19 de abril del 2023. A las 5 de la mañana tengo el bus. Me dispongo a dejar el pequeño país de Eslovenia para viajar a la ciudad de Zadar, en Croacia. El trayecto es de unas 7 horas. Las altas montañas de los Alpes quedan atrás, para dar paso a los montes verdes y grises de los Balcanes. Solo con ver el mar Mediterráneo ya empiezo a sentir el sol. Da gusto volver a ver el mar después de tanto tiempo, volver a pasear por la orilla mientras escuchas el canto de las olas. Bueno, qué cambio de paisaje, ¿no? Por fin un poquito de sol y de playa, que lleva unas semanas sin ver el sol, siempre nublado, y no sé si en esta época es lo que toca por ahí por la montaña, pero bueno, ya empiezo a notar el cansancio de tantos días de ir con la mochila y me quedaré por aquí un día y medio, por Zadar. La verdad que es una ciudad que no me lo esperaba, pero tiene su encanto, está muy bien para pasar un día, yo creo, porque es pequeñita, se ve rápido. Y bueno, aquí también vemos un estilo bastante diferente a lo que había visto hasta ahora. Es más, el interior de Croacia creo que tiene un estilo más germánico, pero aquí ya vemos algo mucho más mediterráneo, muy parecido a lo que podemos ver, por ejemplo, en Italia o Grecia. Pensar que Croacia es un país relativamente nuevo. Su independencia fue en el 1991, hace poco más de 30 años. ¿Cuántos países habrá que también se han formado en los últimos años? El mapa del mundo va cambiando sus fronteras cada año. Desde el 1 de enero de 2023 que Croacia ha empezado a utilizar el euro, así que es el último país de Europa en utilizar esta moneda. Antes se utilizaba el kuna y la verdad que tengo curiosidad por saber si los precios siguen siendo igual o han crecido como ha pasado también en otros países cuando empezaron con el euro. Y yo he estado preguntando por ahí y bueno, me han dicho que sí, que los precios han subido algo, pero que también puede ser por la inflación, que claro, este año ha habido bastante inflación, así que realmente no sé si han subido por el euro o por la inflación. Eso sí, a muchos sitios que vas te ponen la cuenta tanto en kunas como en euros, así más o menos sabes lo que te puede costar. En ciudades así como esta, Zadar, que es bastante barato todo, el café me ha costado unos 50 o 2 euros, pero eso sí, hay otras ciudades más turísticas que te puede costar incluso 5 euros, dependiendo de dónde estés de Croacia. Pues bueno, este es mi hostel aquí en Zadar. En baratito, la verdad, 11 euros y no está mal. Eso sí, bastante pequeño, solo tiene esta habitación. Y he tenido que entrar también por una puerta súper estrecha, que cuando estaba entrando digo, ¿a dónde me estoy metiendo? Pero al final la verdad que me ha gustado. Bueno, hoy me he comprado para comer un homemade dry sausage. Vamos, lo que viene ahí siendo salchicha deshidratada. Realmente, el estado de la ciudad de Zadar es bastante actual. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad pertenecía a la Italia fascista de Mussolini. El bando de los aliados se encargó de bombardear la ciudad más de 70 veces. Lo que hoy podemos ver es lo que quedó y lo que han reconstruido. Desde el campanario podemos tener una de las mejores vistas. Bueno, ahí tenemos la torre campanario más famosa de toda Zadar, que está justo en el centro, y la verdad que se parece bastante a las torres venecianas. Y es que esta ciudad estuvo conquistada por los venecianos durante bastante tiempo. Bueno, pues parece que eso es todo lo que tiene Zadar para ofrecer. Una ciudad pequeñita, la verdad, pero por lo menos tiene ese encanto de las ciudades del Mediterráneo. Y bueno, yo creo que el mejor plan para el atardecer, para este momento, es venirse aquí al lado del mar y comprarse y beberse una cervecita. Aquí la tengo, me la compré en el súper, me ha costado como 1,10 €. Bueno, eso sí, luego al pagar me han cobrado 20 céntimos de más por la botella. Bueno, que luego te lo devuelven si quieres. ...21 de abril del 2023. Salgo de la pequeña ciudad de Zadar en bus rumbo sur hasta la turística ciudad de Split.
No había visto una ciudad tan romana como esta. Muchas de las casas y vías de los alrededores tienen un estilo muy romano. Eso sí, en los barrios encontramos un estilo muy diferente, parecido al de otras partes del Mediterráneo. Y aunque poco, también se puede apreciar el paso del comunismo en algunos edificios. Culturalmente, puede que sean algo diferentes, pero casi todos los países de la antigua Yugoslavia hablan un idioma parecido, y se pueden entender entre ellos. Muchos croatas emigraron a otros sitios de Europa durante el último siglo, sobre todo a Austria, Suiza y Alemania, aunque también a otros continentes. Se dice que hay más croatas fuera del país que viviendo en él. Sin embargo, en los últimos años, muchos de esos inmigrantes han vuelto a su origen, ya que ahora el país goza de una buena estabilidad económica. Este es uno de los motivos por lo que el alemán es el segundo idioma más hablado del país. Todos nos sentimos orgullosos de nuestros países cuando nos conviene. El sitio de donde naces siempre va contigo. Puedes huir de él, pero una parte de ti siempre se queda allí. En la historia han habido naciones que han sabido integrar diferentes culturas dentro de un mismo estado, aunque no siempre de forma igualitaria. Esto me hace reflexionar sobre la dependencia y la independencia, no solo como nación, sino también como individuos. Dicen que la unión hace la fuerza, pero también te hace ser dependiente de otros. Por otro lado, el liberalismo dice que busques tu propio camino y seas independiente, pero en este caso también puedes ser más vulnerable, al no tener a nadie que te apoye. Pues bueno, ya estoy en Split. Por lo que he visto, la ciudad es bastante antigua, está todo lleno de callejones estrechos, así todo muy medieval. Y bueno, para llegar hasta aquí he ido en un bus de la compañía Flixbus, que es de lo más conocido por aquí, por Europa, en los últimos años. La verdad que es un servicio bastante bueno y los precios son competitivos. Eso sí, tampoco está para ir a todos los sitios, pero sobre todo entre zonas importantes sí. Bueno, luego otra cosa que he aprendido también de aquí de Croacia es a decir unas cuantas palabritas básicas, por lo menos para entenderme con la gente y para que se piensen de que no soy un turista cualquiera, ¿sabéis? Bueno, la primera de todo es como decir hola, buenos días, que se dice dobar dar. Bueno, luego está gracias, está claro que hay que saber cómo decir gracias a cada sitio donde vas, y aquí se dice vala. Y luego para decir bueno, se dice dobro. Y de momento esa es mi clase de croata porque hasta ahora no he aprendido nada más. Bueno, esta es la habitación del hostel. Ya veis que parece la habitación de los niños pequeños. Bueno, sin comentarios. Me ha costado 14 euros la noche. Y lo bueno es que tiene una buena terracita y se encuentra también en un barrio poco residencial. Bueno, aquí tenemos la cocina del hostel. ¿Qué estamos cocinando hoy? Por ahora estamos haciendo champiñones, estamos haciendo carne y vamos a hacer un poquito de arroz también. Con mucha verdura. Buena. Mucha verdura. Qué bien se come por aquí, ¿no? Se come muy sano. Pues aquí tenemos gente de Chile y también de Argentina, Emiliano ahí. En este video. Bueno, ya eres medio croata, ¿no? Más o menos. Estás viviendo aquí, pasando la temporada. Pasando la temporada por tercera vez. Dobar tek. Económicamente este país es uno de los mejores de los Balcanes, también es porque tiene mucho turismo en la zona de playas y bueno, por lo que he visto podemos esperar unos sueldos de alrededor de 1000 euros. Y luego también he visto bastante gente de otras partes de los Balcanes, como de Bosnia o de Macedonia, que vienen aquí a buscar mejores oportunidades, ya que aparte de haber más trabajos, pues se cobra mejor. Bueno, eso sí, luego es verdad que seguramente el alquiler sea barato comparado con otros países, pero el tema de la comida en los supermercados pues está igual por lo que he visto. Volver al Mediterráneo, aunque sea en otro país y en otro idioma, es como volver a casa. Un reencuentro con aquella parte de mí que siempre irá conmigo.